A ver, lo que no contemplan los analistas es lo que Dios ha trazado en su plan. Y la palabra dice que el Espíritu Santo será derramado sobre toda carne, antes que venga el Señor Jesucristo a reinar como Rey de Reyes y Señor de Señores. Se van a dar dos realidades, una realidad de maldad, pero también una realidad de gloria. Isaías 60, hay una palabra profética, es un imperativo para la iglesia del Señor. Levántate, resplandece, porque ha nacido tu luz y la gloria del Señor, porque ha venido tu luz y la gloria del Señor ha nacido sobre ti. He aquí que tinieblas cubrirán la tierra, oscuridad las naciones, pero sobre ti amanecerá el Señor y sobre ti será vista su gloria. Estas son las dos realidades paralelas. Y obviamente que sobre nosotros la gloria del Señor va a ser vista sobre nosotros y a través de nosotros. Entonces lo que está viniendo no es solamente personas despertándose a conocer a Dios o a entregar su vida a Jesucristo, que es el paso inicial, sino que también lo que estamos viendo es que la gracia de Dios se está desbordando de tal manera sobre nosotros que está viniendo revelación de sus verdades y de lo que nosotros somos en Él. Por eso, fíjense que estuvimos hablando, yo creo que una palabra que tú tienes que repasar continuamente, y la puedes encontrar ahí en internet: Cristo en nosotros, la esperanza de gloria. Esa es una palabra que tienes que internalizar. Luego hablamos sobre el hecho de la cruz, que vino contundente también. Así que hoy día yo quiero que dispongamos nuestros corazones. No saben, a mí el estar en Dios y buscar, Padre, el verdadero contenido de lo que tú quieres no es fácil. Así que hoy día vamos a disponernos y voy a hablarles sobre lo que he llamado la ley del amor. De eso vamos a hablar, la ley del amor. Tengo algo anotado acá. Ya. Fíjense que hay dos hermanos, uno llamado Wilbur y el otro Oliver Greif. Entonces el primero debe ser Wilbur Greif. Claro, si son hermanos. Ellos fueron los primeros hombres en lograr que un aparato más pesado que el aire controlable y con motor se sostuviera en vuelo. ¿Cierto? El primer vuelo fue solo por 59 segundos en el 1903 en una playa, que le ponen en inglés, y yo sé hablar lenguas nomás, pero no en inglés, ¿no? Así que fíjense qué interesante de que ellos insistieron en algo que el sentido común decía que era imposible. O sea, es posible que vuelen las aves, porque fueron creadas para eso, pero no es posible que el hombre pueda volar. Aparecieron otros despistados que dijeron que con el cannabisativa podían hacerlo, pero también están perdidos, ¿no? Entonces ellos insistieron y definitivamente lograron romper lo que se llama la ley de la gravedad y poner al hombre en un aparato llamado avión. Y cada vez que nosotros despegamos en un vuelo, lo que sucede es que este avión agarra velocidad, ¿cierto?, por los motores, y rompe la ley de la gravedad y se une a otra ley que se llama la ley de la aerodinámica. Y fíjense qué interesante este ejemplo, porque definitivamente este ejemplo nos sirve a nosotros para entender lo que Jesucristo vino a hacer con la raza humana y lo que nos sucedió a nosotros el día en que la gracia golpeó a nuestra puerta y el amor de Dios nos alcanzó, y en arrepentimiento nosotros respondimos al amor manifestado en Cristo Jesús. El día, a esa experiencia de haber tomado la decisión de entregar nuestra vida a Cristo, la Biblia le llama el nuevo nacimiento. Y cuando nosotros nacimos de nuevo, se cumple lo que el apóstol Pablo dice: de modo que si alguno está en Cristo,
Quiere decir, a ver, compárelo con la ley. Si alguno está en el avión, ¿no? Nosotros antes vivíamos sujetos a la ley del pecado y de la muerte. A ver, compárelo con, vivíamos sujetos a la ley de la gravedad. Entonces la ley de la gravedad por un tiempo era nadie puede volar, y antes era nadie puede no pecar. Todos nacimos chicharra y vamos a morir cantando. Nacimos pecadores. Ustedes saben que nosotros no somos pecadores porque cometemos pecados. Nosotros cometemos pecados porque nacimos con la fábrica del pecado dentro. Estábamos contenidos en Adán. Cuando Adán pecó, ahí pecamos nosotros. Entonces nacimos con la fábrica del pecado dentro. No éramos capaces de deshacernos de esa naturaleza pecaminosa. El profeta dijo: ¿podrá el etíope cambiar su piel y el leopardo borrar sus manchas? Así, ¿pueden ustedes hacer el bien estando habituados por naturaleza a hacer el mal? Y la respuesta era: miramos por todos lados y parece que no hay esperanza para la raza humana. ¿Hasta cuándo? Hasta cuando se nos es revelado el Evangelio, algo demasiado bueno como para ser creído solamente por la mente humana. Tiene que suceder algo maravilloso, un milagro en nuestro ser interior para, por medio de la fe, recibir eso demasiado bueno que es el Evangelio, la buena noticia de que el Señor ahora iba a hacernos nacer de nuevo, iba a cambiar nuestra naturaleza, nos iba a sacar de la ley de la gravedad y nos iba a poner en la ley de la aerodinámica. Estamos sujetos a otra ley. Ya la ley del pecado y de la muerte a nosotros no nos gobierna. La ley del pecado y de la muerte no es algo que nosotros no podamos despojarnos, porque al recibir a Cristo, de modo que si alguno está en Cristo, es una nueva creación. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Amén. Así que en la vieja creación nosotros hicimos muchas cosas y las fuimos amontonando ahí. Pero cuando tú te encuentras con el Señor, quiero decir, cuando sales de la ley de la gravedad y te vas a subir al avión, ¿no es cierto? No te permiten cachureos en ese vuelo, ¿no? Porque a la hora que traes todos esos cachureos te vas a pique. Entonces el Señor dice: de verdad que ustedes tienen que aprender ahora a vivir en esta nueva ley, la ley del amor, ¿no? Y que es distinto a ese mecanismo que usa el ser humano, ese subterfugio, esa pillería que usa el ser humano de pretender hacer del cristianismo una religión. Diga conmigo: cristianismo no es religión. Seguir a Cristo no es religión. Diga conmigo: Cristo no vino a darme una religión. Cristo vino a darme una nueva vida. Dale un aplauso al Señor, porque es así. Ahora bien, y una vez que nacemos de nuevo, escúcheme, algunos se demorarán 11 jornadas, otros se demorarán 40 años en resolver el asunto de despojarse de los cachureos de la vieja creación y de vestirnos de la nueva creación. Sucedieron cosas sobrenaturales y extraordinarias. Tú no eres entonces un pecador remendado si es que entregaste tu vida a Cristo. Tú eres una nueva persona. ¿Qué? Sí, una nueva persona. Una nueva creación. Ya, ¿y qué pasó con todas esas cosas del pasado que yo hacía antes y que juré que las podía dejar y nunca las pude dejar? Esas cosas perdieron su poder en ti, porque esa vieja creación fue sepultada con Cristo. ¿Se acuerdan que hablamos la vez anterior sobre el hecho de la cruz? Ahí se murió la vieja creación. Cuando Cristo muere en la cruz, no muere por Él. Él muere para sepultar la vieja creación, para matar la naturaleza esa que nos controlaba. Y cuando por fe le creemos a Él, entonces empiezan a suceder cosas que la razón no entiende.
empiezan a suceder cosas sobrenaturales. No tienen explicación. Los milagros no tienen explicación. No hay explicación de que Jesús haya sido engendrado por el Espíritu Santo en el vientre de María. No hay explicación que un leproso haya sido sanado. No hay así instantáneamente. No hay una explicación que Jesús haya multiplicado 5 panes y 2 peces y haya alimentado a aproximadamente 15.000 personas, porque dice que eran 5.000 sin contar las mujeres y los niños. No hay explicación. No hay explicación para explicar cómo los pastores escucharon cantar a los ángeles, que anunciaba la venida del Emmanuel, Dios con nosotros. No hay explicación para que cuando Pedro estaba preso, vino un ángel y dice que las cadenas cayeron, ¿cierto? Y abrieron la puerta y él salió sin que nadie lo viera. No hay explicación. No hay explicación para cómo puede ser posible que Israel, que estaba 400 años esclavizado en Egipto, ahora que se había arrepentido Faraón, se había endurecido su corazón, viene a perseguirlos para matarlos y el mar se abre en medio de ellos. No hay explicación. No hay explicación en muchas cosas que Dios hace con nosotros. ¿Por qué? Porque no estamos en la ley del pecado y de la muerte. No vivimos por los 5 sentidos. Ahora nosotros somos nuevas creaciones. Ahora vivimos por el sentido de la fe, conectado con el Dios creador del universo que no tiene límites. Él hizo todo lo que nosotros necesitábamos para que pudiésemos tener acceso a Él. Él hizo todo lo que era necesario para que nosotros pudiésemos recibir el total perdón de todos nuestros pecados. Cuando les digo de todos, es de todos. Pecados pasados, presentes y futuros. Ese sustituto, ese sacrificio en la cruz ha sido suficiente para satisfacer la demanda divina de todo ser humano que peca. Entonces Jesús pagó por todos nosotros. Maravilloso. Fíjese. Para los que vienen recién llegando, tendría más o menos unos 9 años. Mi mamá me mandó a comprar la hora del té en un pueblito que usted no lo encuentra no sé si existe, porque lo pasé a ver ahora. Fui al Salao, el pueblito donde yo la gran mayoría de mi niñez viví. Me mandó a comprar como las 7:30 de la tarde, comprar algo para el tecito seguramente. Y justo a esa hora, como las 7:30, partía también las películas en el Teatro del Pueblo. Así que yo miré las carteleras y era una película cristiana, Blancanieves y los 7 hermanitos. No. Era algo así como de dibujo animado, de eso, ¿no? Y yo quería entrar y no podía porque me había mandado a comprar, pero me gustaría entrar un ratito. Y de repente miro a don Juan Martínez, que era el peluquero del pueblo, pero que también se hacía el canchito de cortar las entradas le trabajaba a don Oscar, que era el dueño del teatro. Estoy contando las cosas que pasaban en esos tiempos, en mis años, no hace mucho tiempo. Y entonces yo miré así con cara de déjeme entrar, una cosa así, usted me conoce. Y el hombre, don Juan Martínez, miró, vio que don Oscar estaba despreocupado y de repente me hace así. Y yo... Y entro, y son de esos teatros que tienen platea y tienen galería. Entonces los que pagan más se sientan mirando de frente. Los que pagan menos se sientan en la galería mirando de lado. O sea, salen con tortícolis terminada la película, así. Pero bueno, yo me subí rápidamente a la galería esperando que apaguen la luz para que empiece la película. Quería ver un ratito. Y cuando apaga la luz y sale el león, yo dije, esa la vi, y me fui para la casa. No, es un chiste. Todos son chistes rapiditos así para despertar. Estaba mirando y de repente, antes de que apaguen la luz, aparece don Oscar con un chico así, no era ni amigo, traicionero ese. Y ese vino, un niño le viene diciendo, ese, y me está apuntando a mí. Literalmente en Chile eso se llama me echó al agua. Ese me echó al agua. Y entonces don Oscar me dice, ¿y tú? ¡Bájate de ahí! ¡De inmediato! Así, y la gente empieza a mirar, porque está hablando fuerte, no empieza la película. ¿Cómo se te ocurre? Me dice. ¿Te subiste a la mala? ¿Te viniste a la mala? ¿Cómo se? Y yo así.
¿Cómo se te ocurre? ¿No te das cuenta que así salen los ladrones, los asesinos y los terroristas? Y ya, perdón, estoy saliendo del protocolo. Bueno, el asunto es que todo humillado voy saliendo y viene llegando justo la familia del pueblo. Ese caballero con todos los hijos peinados la lengua a la vacación. Eso, educaditos los hijos, como 3 niñitos, él, su esposa. Y el hombre mira y ve que don Oscar me viene tratando mal y dice: ¿qué pasó aquí, ñor? Le dice, es una cosa así, ¿eh? No, es que este cabrón se metió. Oiga, ñor, dice, ¿no se da cuenta? ¿No se da cuenta que un cabro chico? Así se pelea en Chile, ¿eh? Por si acaso. No, pero es que entró a la mala y los ladrones. ¿Cuánto vale la cuestión? Dice. ¿Y sabes qué? El hombre saca dinero y paga la entrada. Y el hombre dice: eso vale. Entonces paga la entrada y me dice: ya, hijo, entre. Y yo agarré la entrada y me senté un ratito más. Apagaron la luz. A esa hora parece que ya la habían apagado, pero miré un ratito y me fui a la casa. De esa experiencia de vida aprendí lo siguiente: lo que es la gracia, lo que el Señor ha hecho por nosotros. Y eso es irreemplazable. Mire, la primera vez que entré al cine o al teatro en realidad, me echaron. ¿Por qué? Porque entré ilegal. Entré ilegal, en un acuerdo, ¿cierto? Complicidad con el caballero que entré a la mala. Así que por eso me echaron ahí en el Salado. ¿Te acuerdas ahí? Vivimos en el Salado también, ahí tengo. Pero la segunda vez no me pudieron echar. O sea, no me podrían echar, nadie me iba a echar. ¿Y sabe por qué? Porque entré legalmente. ¿Y por qué entré legalmente? Porque alguien pagó mi entrada. Quiero decirte que tú y yo estamos disfrutando del amor, de la gracia y de todos los beneficios de la cruz y de todo el plan de Dios, porque un día el Señor nos amó de tal manera que envió a su Hijo Jesucristo para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Jesucristo en la cruz del Calvario pagó nuestra entrada y nos brindó la vida eterna. Bien. Ahora sígame, por favor. Una vez que nosotros nacemos de nuevo, no dimensionamos todo lo que nos sucedió. No lo dimensionamos. Y nos pasamos ya sea 40 años o 11 jornadas, porque Israel se iba a demorar 11 días en llegar a la tierra prometida después que saliera de Egipto. Pero se demoraron 40 años por la dureza de su corazón. Nosotros nos podemos demorar 40 años en descifrar lo que somos en Él y disfrutar de la nueva vida, o podemos demorarnos mucho menos dependiendo de la condición y de la actitud de nuestros corazones. Hoy día entonces yo voy a hablar de que, si bien es cierto, ya hemos venido asentando de que nosotros somos la nueva creación. Pablo dijo: de modo que si alguno está en Cristo es una nueva creación. Escuché que un pastor ya hace muchos años le tiene a su iglesia ese nombre allá en Singapur. Se llama Iglesia La Nueva Creación. ¿Cómo? No se nos ocurrió a nosotros. ¿Ya? Pero bueno, no importa. Lo que importa es que nosotros somos la nueva creación. Y tenemos que aprender a vivir como tal. Y fíjense que a partir de ahora yo despego en esto. Miremos, por favor, hay un pasaje en las Escrituras. A ver si lo pones en pantalla, por favor. Si no sé si estaba puesto ya, hija, o te vas a demorar y lo voy a citar yo nomás, ¿ya? No. A ver, ahí está. El Señor Jesús, hablándole a sus discípulos que iban a ser la nueva creación, porque la vieja creación no podía soportar eso, le dice: un mandamiento nuevo les doy, que se amen unos a otros. Pero ahora no dice como decía la ley, sino dice que se amen unos a otros. Pero aquí cambia algo Jesús y dice: ámense. En el Antiguo Testamento era: ama a tu prójimo como te amas a ti mismo. Pero ahora Jesús, a su nueva creación, a sus hijos que iban a tener toda esta transformación, desde antemano les dice:
un mandamiento nuevo les doy, que se amen unos a otros. Pero dice, como yo les he amado, que también ustedes se amen los unos a los otros. Fíjense, lo que cambia ahí es la medida. Lo que cambia ahí es, ámense, pero no se amen en sus fuerzas. Eso lo hace el hombre natural, el hombre de los 5 sentidos. Ustedes se van a amar, pero se van a amar con la medida que yo amo, porque al tenerme a mí, porque Cristo en nosotros es la esperanza de gloria, es posible eso. Vamos a recorrer la Biblia rápidamente. Digo, en primer lugar, que el más grande desafío que la nueva creación tiene es la práctica del amor. Voy a hablar de la ley del amor. Tenemos que aprender a vivir en la ley del amor. Hoy día nosotros no podemos descuidar esto que es vital en la nueva creación. Vamos a ver por qué es así. Porque la Biblia dice en 1 Juan 4:8 que Dios es amor, ¿no? Y para eso me voy a permitir recorrer, no quiero que se convierta en un estudio bíblico, pero voy a recorrer algunos versículos por si no los tienes allá. Pero aquí en 1 Juan 4:8 dice, estoy haciendo algo que no se debe de hacer, pero lo voy a hacer por esta vez. 1 Juan 4:8 dice así, dice, el que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Al continuar esta palabra les digo que todos, hasta yo mismo, soy expuesto a una exigencia del Señor, y es probable que quedemos todos muy chiquititos en relación a la enseñanza, pero sabiéndola podemos aspirar a practicarla, ¿no? Así que estoy diciendo que el más grande desafío que la nueva creación tiene es la práctica del amor. Y esto es así porque Dios es amor. Y cuando uno nace de nuevo, esto convierte a cada uno de nosotros en una nueva creación. Y entonces la nueva creación consiste en recibir la naturaleza de Dios. Esto es un cambio de naturaleza. Por eso que les digo que nosotros no somos pecadores recauchados. Nosotros somos una nueva creación, ¿no? Y entonces la nueva naturaleza consiste en recibir la naturaleza del amor de Dios. Por lo tanto, el Espíritu Santo nos dice lo siguiente: amados, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios. Cualquiera que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. El que no ama no conoce a Dios, porque Dios es amor. Ahora, la prueba del nuevo nacimiento es la prueba del amor. O sea, ¿cómo yo puedo saber que de verdad nací de nuevo? Es cuando empiezo a amar. Dice Juan, 1 Juan 3:14, dice, nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida en que amamos a los hermanos. El que no ama a su hermano está en muerte. Y estas son entonces expresiones escudriñadoras de la verdad. Él nos dice que si un hombre ama, entonces es porque ha sido engendrado de Dios y porque le conoce. Y que un hombre que no ama, no importa cuál sea su profesión religiosa, este hombre, esta mujer permanecen en muerte espiritual y se hayan alejado de Dios. ¿Ves? Ahora, si no fuera por el conocimiento del vocablo griego usado para amor aquí, estos pasajes serían difíciles de entender. Yo les voy a mencionar a qué me refiero con esto. Porque nosotros estamos familiarizados con cierto tipo de amor que pertenece al hombre que nunca ha nacido de nuevo, ¿no? La palabra que se emplea para amor en el griego, el amor divino, es ágape. Ágape, a ver si puedes poner la palabra, por favor, que te pedí, amor ágape, ¿no? Y sabe, parece que Jesús acuñó esta palabra cuando expresó la nueva ley que iría a gobernar la nueva creación. Él sabía que definitivamente la nueva creación tenía que ser gobernada por una ley llamada la ley del amor ágape. Nosotros, los seres humanos que no conocíamos a Dios, vivíamos en el amor fileo.
así se escribe, fileo, ¿no? Por eso el Señor dice lo siguiente: un nuevo mandamiento les doy, que se amen los unos a los otros, como yo les he amado, que también se amen los unos a los otros. Él está pensando que la nueva creación que somos nosotros, no íbamos a tener ese amor y que solamente nos iba a alcanzar para amarnos entre nosotros, los que estamos dentro, sino que este amor nos iba a poder permitir amar al que no conoce al Señor. O sea, el amor iba a ser la muestra, la carta de presentación para todo el mundo. Y como ustedes se habrán dado cuenta, la realidad nos dice todo lo contrario, porque el más grande desafío para la nueva creación no es hacer las cosas que comúnmente hacemos, sino es aprender a caminar en la ley del amor. En eso es probable que nos encontremos todos flacos, pero aquí estamos para engordar, ¿no? Estamos para alimentarnos y poner en práctica, decir, ya, aprendí, ahora tengo que hacer, ¿no? Muy bien. Entonces, el Señor Jesús, cuando usó este término, Él deseaba expresar algo que no podía echar mano de ninguna palabra de uso corriente en griego. Él había traído al mundo algo nuevo, algo que se había perdido para el mundo desde la caída de Adán. Era el amor de Dios que había sido desplazado por el egoísmo en el corazón del hombre, ¿no? Y allí se había usado un verbo, pero no el sustantivo ágape. El hombre tendría entonces que recibir una nueva naturaleza, y eso es lo que sucedió con nosotros, ¿no? Dios iba a poner dentro de nosotros esa nueva naturaleza, y a partir de ahí Dios era nuestro Padre y es nuestro Padre, y tendríamos que ser gente nueva, no religiosos nuevos, gente nueva, una creación nueva, y debía haber un lenguaje que se ajustara a este nuevo reino y a esta nueva familia. Tendríamos que ser trasladados, y eso fue lo que sucedió, del reino de las tinieblas al reino de su amado Hijo, al reino del amado Hijo de su amor. Y en este nuevo reino había que manejar un lenguaje conveniente. Entonces estos hijos y estas hijas debían tener leyes adecuadas. Por eso dice, un nuevo mandamiento os doy. En esto van a conocer todos que ustedes son mis discípulos, si ustedes tienen amor ágape el uno para con el otro. Entonces el nuevo amor, este amor ágape, se manifestaría al mundo que se habían convertido en hijos de un Dios de amor, ¿no? Los discípulos no entendieron el significado de esta nueva palabra hasta el día de Pentecostés. Ahí vieron un poco más, y por eso en Romanos 5:5 dice esto: porque el amor de Dios está derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo. Diga conmigo, yo tengo en mi ser el amor ágape, el amor de Dios. ¿Qué es lo que ha sido derramado? El amor de Dios. Es el amor de Dios, es la manifestación de, escúcheme, la naturaleza divina dentro de nosotros. Créaselo, 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 créaselo. Eso hace la diferencia que vino a hacer Jesús, valga la redundancia. Si Jesús hubiese pensado que la religión era la respuesta para el mundo, Él no viene si ya había religión en la tierra. Religión se define como el más grande esfuerzo que usa el hombre para llegar a Dios. Pero Jesucristo no dijo vengan a Dios, sino que Dios llegó al hombre en Jesucristo. Y Él se metió dentro de nosotros. El misterio escondido para los gentiles. El misterio escondido incluso para los israelitas, que ellos tenían atisbo de la gloria de Dios cuando veían que se posaba en ciertos lugares o venía sobre ciertos hombres. Pero ese misterio ahora iba a ser que la gloria de Dios o Cristo en nosotros iba a ser la esperanza de gloria para toda la humanidad. La esperanza de gloria para Arica es Cristo en nosotros, Arica. Tu esperanza, Arica, es Cristo en nosotros. Tu esperanza, Chile, es Cristo en nosotros. La esperanza es la esperanza de gloria. Y cuando viene Cristo, cuidado, que puede ser solo un concepto. Y por eso que hoy día me estoy deteniendo
a decir ya muy bien, una vez que comprendemos que soy una nueva creación, es probable que tú te mires al espejo y dices, parece que el pastor me está engañando. Pues yo me miro y es que aun cuando, tengo un texto para ayudarte, aun cuando nuestro hombre exterior, ¿cómo dice? Se va desgastando, el interior se renueva de día en día. Y claro, ustedes que me han visto, los que me vieron años atrás, yo era rubio ojo celeste, y ver cómo me he ido desgastando por el clima, el agua y todo eso. Pero el hombre interior se renueva de día en día. Ahora, mire, entonces estoy diciendo que el amor ágape es la manifestación de la naturaleza divina dentro de nosotros. Escúcheme, es que eso es lo que usted tiene. Y usted sabe que a veces andamos buscando cosas que creemos que no las tenemos y las tenemos, si ese es el tema. Hay un ejemplo, la vida vegetal en el árbol de durazno, por ejemplo, se manifiesta primero en la hoja, luego en la flor y después en el fruto maduro y delicioso. La naturaleza de Dios, la vida eterna, se manifestará del mismo modo en la naturaleza. Primero la conducta, primero la naturaleza, la nueva naturaleza que se va a manifestar en la conducta, la manera de hablar de los hijos de Dios, la manera de proceder de los hijos de Dios. Cuando alguien nace de arriba, la naturaleza del Padre entra, como dije, en su espíritu. Y esa naturaleza tendrá que manifestarse ¿de qué manera? En amor. Se trata del amor divino, que es radicalmente diferente de nuestro amor humano, aun cuando opera por medio de las mismas actitudes. ¿Cómo así? Cuando nació la iglesia en el Pentecostés, el fenómeno de los judíos que deliberadamente entregaban sus propiedades, dice que pasó algo increíble en la primera iglesia. El cambio fue tan increíble que, por la persecución empezó a haber hambruna también, pero ellos empezaron a hacer algo en esas circunstancias. Dice que entregaban sus propiedades y realizaban otros actos igualmente extraños. Fueron la primera manifestación de esta nueva clase de amor que había venido a la tierra. Dice ahí en Hechos 4, del 32 al 35, dice: y la multitud de los que habían creído era de un corazón y un alma, y ninguno decía hacer suyo algo de lo que poseían, mas todas las cosas les eran comunes. Y dice, los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor Jesús con gran esfuerzo, y gran gracia era en todos ellos, al punto que ningún necesitado había entre ellos, porque todos los que poseían heredades y casas, vendiéndolas, traían a los pies de los apóstoles y eran repartidos a cada uno según sus necesidades. Esto obviamente que no es algo que se tenga que replicar obligadamente, pero si tuviéramos circunstancias distintas, obviamente, pasado las circunstancias, tendríamos que cambiar algunas cosas también y por el beneficio general hacerlas. ¿Ves? Ahora, pero esto era ágape, manifestándose en la vida de la nueva iglesia, de la nueva creación. El poder de Pentecostés fue el amor, ¿no? Ahora entonces vamos a trasladar este amor que emana de la naturaleza divina y lo vamos a comparar con el amor natural. Ahí pon por favor ágape y fileos, pon por favor, ¿no? Porque el resto de esta prédica, en los 11 minutos que me quedan, va a tratar precisamente de eso: ágape y fileo. La palabra común griega usada por en los días de Jesús era fileo, para referirse que significa amor humano, como el amor de una madre para su hijo, como el amor del esposo para la esposa. Este era el más alto tipo de amor que el hombre había conocido, fileo. No había otra palabra que expresara un tipo más alto de amor que fileo. Este amor humano, común a todos nosotros, es el más hermoso bien de los humanos, pero también podía tornarse en el más peligroso, ¿no? La mató por amor, se suicidó por amor, ¿no? Entonces, como que ese fileo es la diosa de los juzgados de divorcios, es la sacerdotisa del sufrimiento humano.
es el padre de la mayor parte de nuestras lágrimas, de nuestras tristezas y de las agonías del corazón, porque mal llevado se convierte en celos y en crimen con el menor pretexto. Es egoísmo puro, se alimenta solamente del propio deleite. Entonces Jesús trae una nueva clase de amor, un amor que no busca lo suyo. Esta nueva clase de amor, dice Santiago, es la religión verdadera, es la naturaleza esencial de Dios. El amor humano es la expresión de lo humano. Esta nueva clase de amor es la expresión de Dios en la tierra. El antiguo amor, el fileo, brota del corazón natural. El nuevo brota del corazón recreado, ¿no? Una de las manifestaciones de Dios es el nuevo hombre. Eso habló Pablo. A la iglesia le llamó también el nuevo hombre. El otro es el hombre natural. Le habla así, ¿no? Dice, el primer hombre, alma viviente. El segundo hombre, espíritu vivificante. Ahí está referido a Jesús. Tal el terrenal, así los terrenales. Tal el celestial, así los celestiales. Otro nombre para ti y para mí. Además de hijos de Dios, somos los celestiales. Wow, eso está ahí. Y lo dijo nada menos que nuestro hermano Pablo, ¿no? Entonces el yo en el amor fileo, el yo es el centro en torno al cual se mueve el fileo. Pero el ágape tiene un nuevo centro. Este centro es Dios, obrando por medio de la vida de sus hijos. No puede haber actualmente manifestaciones de ágape sino a través de aquel que ha llegado a ser participante de la naturaleza divina. Sígame en esto. O sea, el hombre natural no puede manifestar el amor ágape. El amor ágape es muy necesario en este mundo y solamente somos nosotros los portadores de este amor. La mujer samaritana iba ahí al pozo a buscar del amor ágape, o sea, fileo. Y Jesús le dice, mujer, cualquiera que tomare de esta agua volverá a tener sed, pero el que bebiere del agua que yo le daré, del ágape, será en él una fuente que salte para vida eterna. Así que tengo el amor ágape para ponerlo en libertad, para liberarlo. ¿Qué nos pasa a nosotros? Nos pasa que venimos al Señor y el Señor dice, te traigo libertad. Ahora para que con todo lo que yo he puesto en ti, yo mismo me he puesto en ti, tú aprendas a funcionar ahora en la fe del Hijo de Dios, en el amor del Hijo de Dios, en la gracia, en la abundancia. Pero nosotros tenemos la tendencia a seguir dando los mismos pasos de antes. Como ese oso regalón, ¿cierto? Que estaba en una jaula que le permitía dar 2 pasos adelante y 2 pasos hacia atrás. 2 pasos adelante y 2 pasos hacia atrás. Hasta el buen día en que le hicieron alrededor de esa jaula, no es jaula, es jaula. ¿Ya? Le hicieron una jaula más grande. Entonces el oso estaba mirando esa jaula grandota, pero estaba en esa chiquitita que le permitía dar 2 pasos adelante y 2 pasos hacia atrás. Llegó el buen día en que sacaron la jaula pequeña al oso. Y todo el mundo esperaba que el oso ahora saliera, se metiera a la poza que le habían creado, se subiera al panal de miel, empezara a comer miel y de arriba a saludar. Y sabe que le sacan la jaula y sabe qué hizo el oso. ¿Se te imaginas qué hizo el oso? Lo mismito de siempre. Siempre se ha hecho igual. En mi familia todos somos así, 2 pasos adelante, así, pero 2 pasos hacia atrás, ¿no? Y a veces hay cristianos de la misma manera. Pasan los años y los viste avivado con 2 pasos adelante, pero al tiempo, cuando vino la prueba, la dificultad, 2 pasos hacia atrás. Y el Señor dice, yo te he dado a ti, te he capacitado para que empieces a creer en que yo en ti no tengo que tener límites. Entonces, por eso estoy diciendo que no puede haber actualmente manifestaciones de ágape, sino a través de aquellos que han llegado a ser participantes de la naturaleza divina, como dice Pedro. No hay tal cosa como un ágape sintético, ¿no?
Es esta la única cosa que no se puede replicar. Es este el distintivo del verdadero Hijo de Dios. Es esta la manifestación de Dios aquí en carne. Es este el corazón de Dios latiendo en medio de los seres humanos. Ágape no es solo la ley de la familia de Dios, sino también la vida y el gozo de la familia. Esto hace de nosotros un modo de vida más bello que cualquiera de las religiones de la tierra. Por eso, mi hermana, mi hermano, no podemos llegar a la reunión con cara de limón e irnos con cara de limón. O a ver, no podemos llegar a la reunión como bautizados en limón e irnos como bautizados en limón. Nuestras expresiones deben de... El otro día, ayer, en mi reunión de módulo Iglesia con Propósito, empiezo a preguntar: hola, qué lindo, ¿cómo fue? No, de nueva criatura, de bienvenidos, los primeros, los nuevitos. Hola, qué lindo, ¿cómo te has sentido? Bien. ¿Cómo llegaste a la iglesia? Mira, llegué sola, me dijo. ¿Ya? Y llegué y, qué lindo, qué bueno, así como dice Cristian, ¿no? Qué bueno, qué lindo, dice Cristian, qué lindo, qué lindo. ¿No? Y entonces, y dice, y bueno, y estuve en la reunión y me fui. Nadie se acercó, pero no importa, dijo. Yo, qué lindo, qué... No era, eso no fue lindo. Es que revísate. Ay, no, yo llevo años, pero revísate, pues. De repente tú te encuentras, ¿quién te trajo? Fulana de tal. ¿Quién te trajo? Fulana de tal. La mismita de siempre se trae a todos. Y a veces para excusar, no, es que ella tiene el don. No, no tiene el don. Libera el ágape de su corazón. Mi hermano ayer tuvo una experiencia, Aníbal fue con otros más ahí de su discipulado. Linda, fueron a meterse a un lugar ahí, en una casa, y abrazaron a la gente que están afligidos ahí. Yo creo que definitivamente es una promoción del Señor para la vida de ustedes, del grupo y todo. Y también que sea para todos nosotros, que empecemos a mirar a la gente y a decir y a analizar que nosotros tenemos el ágape en nuestro corazón. Sería difícil definir lo que es el ágape. El Espíritu Santo, por medio del apóstol Pablo, nos ha dicho de lo que está formado. Y ahí, con esto concluyo 1 Corintios 13. Primero es celestial. 1 Corintios 13, si lo puedes poner. No ha sido tocado por la mente humana este amor. Es la propia descripción de Dios y de su vida obrando por medio de nosotros. El versículo 1 de 1 Corintios 13: si yo hablase lenguas humanas y angélicas y no tengo ágape, vengo a ser como metal que resuena o címbalo que retiñe. O sea, la capacidad para las lenguas es una de las más apreciadas. Pero si yo entiendo todas las lenguas de la tierra y puedo descifrar los jeroglíficos de los monumentos erigidos por las naciones olvidadas, y si puedo entender el lenguaje de las huestes angélicas, pero no tengo ágape, vengo a ser como metal que resuena o címbalo que retiñe. Esto despoja al cristianismo de sus vestiduras verbales y lo deja desnudo. ¿Ve que a veces tenemos puras vestiduras verbales? Te honro, te honro, te honro. ¿Pero de qué manera te honro? No, que te honro. Me gusta usar la palabra, suena bonito, te honro. Y esto es lo que nos proporciona la razón de las iglesias vacías, cuando nosotros solamente tenemos adornos verbales. A veces el fracaso de la poca asistencia de jóvenes o del fracaso del cristianismo en los negocios, en la vida social, porque los hombres se han convertido en meros címbalos resonantes y en platillos que retiñen. Entonces esto es lo que nos explica a nosotros de por qué a veces las cosas que hacemos son decodificadas como metal que resuena o címbalos resonantes. Hay algunas personas que piensan, y con razón, que nuestras palabras son palabras huecas, palabras vacías, palabras. El versículo 2: y si yo tuviera, se dice, profecía, si entendiese todos los misterios y toda ciencia,
y si tuviese toda la fe de tal manera que traspasase los montes y no tengo ágape, nada soy. Aquí se encuentra otro de los grandes deseos universales del hombre: el don de profetizar, la capacidad de predecir los acontecimientos futuros, de conocer la solución de los grandes problemas del mundo, como son las divisiones entre las naciones, el resultado de la lucha entre el capital y el trabajo, y la solución a los problemas sociales, etc. Y si alguien tuviera la capacidad de predecir el futuro, ningún edificio podría contener a la gente que deseara escucharlo. Ningún autor recibiría por palabras la inmensa suma que un escritor con tal capacidad demandaría y recibiría. Si alguien poseyera este don muy activo, pero no poseyera el ágape, y así lo dice Dios, y sus palabras no estuvieran empapadas de ternura y de lágrimas, no sería nada. Y dice: y si conociera todos los misterios y toda ciencia, y si tuviese toda la fe. Wow. Ahora está tocando el corazón de todos nosotros, porque nosotros hemos anhelado tener ciencia, hemos suspirado por descorrer la cortina y mirar tras el escenario y ver las revelaciones del Señor, los misterios de la naturaleza que nos rodea. Hemos luchado por esa fe que mueve montañas, y sin embargo un soplo es suficiente para barrer con nuestros ceños y para cortar la raíz de nuestras ambiciones. Tal vez sería una gran bendición el que nosotros pudiésemos acercarnos a la humanidad con una comprensión de toda ciencia y de todos los misterios, y con una fe que removiera montañas. No obstante, Dios dice que si no tenemos ágape, no seríamos nada. El versículo dice: y si distribuyera, el 3, todos los bienes para dar de comer a los pobres, y entregar a mi cuerpo para ser quemado, y no tengo amor, de nada me sirve. Esto significa que alguien fuera capaz de alimentar a todos los pobres de esta generación, construir bibliotecas y hospitales en cada ciudad y pueblo, y consumirse así en un esfuerzo filantrópico, y no tiene ágape, de nada le sirve. Ha desperdiciado su vida. Es como si hubiese vaciado agua sobre un montón de arena. Así que fíjese, Pablo nos dice que el ágape es sufrido, que es benigno. El fileo puede sufrir, pero se exaspera bajo la carga. El ágape no tiene envidia. El fileo siempre se ha manifestado en envidia y en celos. El ágape no es jactancioso, no se entra en soberbia. El fileo siempre se jacta. El yo es el centro sobre el cual se mueve. Si se priva al fileo del egoísmo, se va a derrumbar, porque en ello reside su fuerza. El ágape no se porta indecorosamente. El fileo ventila sus ofensas en los juzgados de divorcios, cultiva celos salvajes y con frecuencia derriba a sangre fría al objeto de su afecto. El ágape no busca lo suyo. La lucha del fileo, desde que nace hasta que muere, es por conseguir y retener lo suyo. Se vuelve desdichado y miserable, se vuelve deshonesto y traicionero. Su lema es: en el amor y en la guerra todo es válido. Creen en aquello de hacerle al otro antes que el otro te lo haga a ti. Es un déspota cruel, pero es lo mejor que este mundo antiguo tuvo desde la caída de Adán hasta que Jesús vino. El ágape no toma en cuenta el mal. El fileo siempre está discutiendo y celebrando el escándalo. El ágape no se regocija en la injusticia, más se regocija en la verdad. El fileo no puede entender esto. Se vuelve al odio y a la venganza y a la primera provocación, y siempre se regocija en la caída de su enemigo. No puede regocijarse en la verdad si la verdad no lo complace. El ágape no se irrita. El fileo es demasiado sensible, polvorita, mechita corta, difícil de manejar, se irrita fácilmente y nos dice que es muy sensible y que no debe ser despreciado. Esa sensibilidad es, y siempre lo ha sido, es del diablo. El ágape todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. El ágape nunca sufre bancarrota.
El fileo disipa su fortuna en la juventud de una vida desenfrenada. ¿Qué es el ágape? Juan nos dice que el ágape es Dios mismo. En otras palabras, este nuevo amor que Jesús trajo al mundo es la naturaleza del gran Creador, la cual Él se propuso que fuese la naturaleza nuestra y que gobernase en cada uno de nosotros. Como ves entonces, ágape es la nueva ley, ley de la familia divina, la ley de la nueva creación. Lo que podría y tendría que decir obligadamente al terminar este mensaje es pedirles perdón porque no les he amado más de lo que tengo que hacerlo, y que lo único que tengo en mi corazón es la aspiración de rendirme y ponerme a disposición del Señor para aprender a amar, cueste lo que cueste la transformación de nuestras vidas. A veces nos gustan las cosas que nos acomodan. La mujer que decide amar y que se entrega de lleno a su marido, luego va a concebir de él. Ese amor implicará no solamente una noche de amor, sino que implicará una transformación total de su cuerpo. Así que se empezará a sentir extraña. La figurita ya no aparecerá, se perderá. Le crecerá la cintura. Empezará a crecer seguramente a sus senos con leche. Y va a crecerle la barriga principalmente. Y el marido debería de tener no la actitud de observador. Por eso que hoy día se usa el término estamos embarazados. No es que estás embarazada, te la presento. Estamos, ¿no? ¿Y cómo paga uno el precio? Supliendo los antojos de ella. ¿Quiere comer sandía a las 4 de la mañana? No, es lo mínimo que uno podría hacer por la esposa. Cuando ya llega casi el día, ella no puede dormir. Y nosotros siempre, los varones, hemos estado en vela con ella. No, en vela. No hay que hacer cosas que se le salga a la guagua. Por eso debemos sacarnos nosotros los que estamos casados y que nuestras esposas han tenido sus bebecitos. Tenemos que sacarnos el sombrero. Porque no tenemos idea los niveles y los grados de amor en los que se mueve la mujer. Ella nos muestra más de ese amor ágape. Pero que el Señor nos permita de verdad atesorar esta palabra, hacerla nuestra, y que nos caractericemos por poner en práctica la ley del amor.